Cuarto domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol Santiago. Carísimos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación, porque de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Bien lo sabéis, hermanos míos, muy queridos, y así sea todo hombre pronto para escuchar, pero comedido en el hablar y frenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la divina palabra, que ha sido como ingerida en vosotros, y que puede salvar vuestras almas. Lectura del Santo Evangelio, continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga Él, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Respecto a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y tocante al juicio, porque ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderme. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades, pues no hablará por sí, sino que dirá las cosas que habrá oído, y os anunciará las venideras, y me glorificará a mí, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el cuarto domingo después de Pascua. Nos acercamos pronto ya a la fiesta de la Ascensión y a la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y ya nuestro Señor con sus palabras está preparando a los apóstoles para esta venida y les insiste diciendo que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo a completar su obra y a completar lo que es la iglesia, lo que era la iglesia militante, la iglesia que está aquí en la tierra y que es nuestra alegría de poder pertenecer a la iglesia militante. La iglesia es un misterio, no se puede juzgar humanamente, y la iglesia es divina, es la obra de Dios. Y a veces los católicos y sobre todo la gente del mundo se hacen una falsa idea de lo que es la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Es sobre todo una realidad espiritual, pero el espíritu de la carne, el espíritu mundano, que siempre se apega a lo físico, a lo visible, pero no, la iglesia de Cristo es sobre todo una obra espiritual, y es una obra divina. También la iglesia no es solo nosotros, los hombres, los miembros de la iglesia aquí en la tierra, sino que sobre todo la iglesia es Jesucristo y la Virgen María. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es una parte principal de la iglesia, Él es la iglesia,
es la cabeza, y la Virgen María son realmente la parte más importante de la Iglesia. Así que no hay que decir que la Iglesia solo son los hombres o los que estamos aquí en el mundo. No, la Iglesia es ante todo Jesucristo, la Virgen María. Y los santos que están en el cielo son la parte principal de la Iglesia. Nosotros estamos en la Iglesia militante, que es la Iglesia, esa parte de la Iglesia que está como en la barca de Pedro, que era sacudida por las olas de este siglo, y que es inestable y que es imperfecta y que está afeada por todos los defectos de este mundo, de los defectos de los cristianos, que no son propiamente parte de la Iglesia, pero que hacen que la vida de la Iglesia en este mundo, a pesar de todo, continúa. Así como hay un pequeño adagio que está en una editorial que era mexicana de los jesuitas en otros tiempos, y tenía una bella frase en latín que decía: alius ventos vidi, aliasque procellas. Es decir, refiriéndose a la Iglesia, dice: he visto muchos otros vientos y otras tempestades. Es decir, la Iglesia a través de los siglos ha vivido muchas crisis, muchas persecuciones, muchos problemas, y sigue, ¿verdad? Ahí se ve que la Iglesia es divina, porque las persecuciones del mundo no la han logrado destruir, e incluso los defectos de los malos cristianos o de los cristianos en general, pues no han logrado que la Iglesia sea destruida. Ya era hora que la Iglesia hubiera desaparecido, viendo tantas imperfecciones en los católicos, incluso en los ministros de Dios. Son pocos realmente los santos que sí representan la santidad de la Iglesia, pero en general los cristianos tenemos mucho que reprocharnos, pero la Iglesia, a pesar de todo, continúa en estas aguas del mar del mundo, y no será destruida. Pero no hay que tener, como decía, un concepto de la Iglesia demasiado humano, porque entonces vamos a equivocarnos, ¿verdad? Y ya hoy que la parte humana, que la parte defectuosa de los miembros de la Iglesia, pues es la que está haciendo como oscuridad sobre la verdadera Iglesia, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Cuando hablamos de crisis de la Iglesia, estamos hablando de la crisis de los miembros de la Iglesia más que de la Iglesia. Pero a pesar de todo, la Iglesia continúa entre nosotros y sigue siendo representada aquí en el mundo. Entonces, Monseñor Lefebvre se hacía la pregunta en una conferencia que nos hizo en Econ. Nos decía, viendo todos los excesos y los abusos que hay en la Iglesia conciliar, él se hacía la pregunta: ¿hasta qué punto esta Iglesia no es una falsificación? ¿No es algo que no es realmente la Iglesia? Se hacía esa pregunta. Y así que la secta del modernismo, la secta del racionalismo, ha invadido la Iglesia, y esa secta no es la Iglesia. Así como nuestros defectos, nuestros pecados, aunque nosotros seamos católicos, no son parte de la Iglesia. Nuestras pequeñas imperfecciones, o pequeñas o grandes, eso no es parte de la Iglesia.
Es el pretexto que ponen aquellos incrédulos que no se quieren convertir, que no quieren de ver que hay miembros de la iglesia que son defectuosos, tienen problemas, tienen defectos, y por eso dicen que ellos no quieren convertirse porque la iglesia es eso, y están equivocados, ¿verdad? O sea, la iglesia no es el aspecto humano, el aspecto defectuoso de la naturaleza humana. Eso no tiene que ver con la iglesia. Por eso la iglesia conciliar, la iglesia que está profesando una nueva doctrina, que no es católica, eso no es la iglesia, no puede ser la iglesia. Y Dios ha permitido, así como en el cuerpo de nuestro Señor, en su pasión, permitió Dios algo misterioso, porque el cuerpo de Cristo fue herido, fue humillado, fue escarnecido, fue muerto, y no dejó de ser Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Dios permitiera tanta humillación en Jesucristo, en su cuerpo que está unido a su divinidad, que no es su divinidad, pero está unido a su divinidad? ¿Cómo Dios permitió esa humillación? De la misma manera como Dios permite que haya en la iglesia malos católicos, malos sacerdotes o malos obispos e incluso malos papas. Es histórico, ha habido malos papas, no todos, pero los ha habido, es una excepción. Entonces, eso no quiere decir que entonces hay que aceptar todo eso, porque que está en la iglesia visible, en la iglesia que es ese aspecto humano de los hombres que pertenecen a la iglesia. Y entonces no hay que mezclar esas dos realidades de la iglesia conciliar y la iglesia católica, la iglesia oficial. Así que de la verdadera iglesia, poco a poco la iglesia conciliar ha invadido la iglesia católica, y por el hecho mismo se está evacuando la iglesia católica en una cierta medida, y solo queda ese aspecto oficial. Cuando hablamos de la iglesia oficial, pues entonces son toda esa estructura de la iglesia que pues todavía subsiste. Nosotros no somos sedevacantistas, reconocemos al Papa como autoridad, aun si no podemos aceptar sus ejemplos, sus enseñanzas. Y de la iglesia, de lo que queda de la iglesia católica, pues es más bien la estructura, y ya la enseñanza ha sido evacuada hasta cierto punto, porque todavía hay personas que creen algo. A veces es difícil saber dónde está la fe de la gente, pero a todos modos, si hay una parte de la iglesia que todavía profesa enteramente la fe desde siempre. Siempre habrá católicos, siempre habrá hombres de iglesia que tengan la profesión de la fe, aunque no estén reconocidos o que estén perseguidos, como lo fue San Atanasio, que fue echado de su diócesis, que fue incluso perseguido por el Papa, y que, bueno, sí, era aparentemente estaba fuera de la iglesia en ese tiempo, pero no es verdad, porque él seguía siendo realmente católico y profesaba todas las verdades de la fe. Entonces, posteriormente, pues fue reconocido como santo, y tenemos en el misal la fiesta de San Atanasio. La iglesia reconoce que San Atanasio hizo
lo que tenía que hacer y que lo hizo bien, si no, no sería santo. Entonces, ahorita pues vemos que hay ese misterio, como Dios ha permitido que en la iglesia haya esta crisis tan tremenda, y que de la iglesia pues solo queda la estructura de la iglesia oficial, es como un esqueleto, es lo que queda, porque este Papa cada día nos sorprende con nuevas afirmaciones que no son católicas, y que eso no es la iglesia, y eso no es la fe de la iglesia, y nosotros no podemos seguir su enseñanza, no podemos aceptar ese mal ejemplo que le está dando a la iglesia, a los pobres católicos desorientados, y que eso viene a minar la fe de los fieles con tantas palabras ambiguas y que son realmente curiosamente muy agresivas contra la fe. Entonces uno se pregunta por qué el Papa tiene que decir cosas tan inquietantes, con qué razón, para qué, ¿verdad? Ahí está el problema. Entonces, cuando nosotros decimos que no aceptamos la iglesia conciliar, es decir, no aceptamos esa nueva religión que ha invadido poco a poco la iglesia, las estructuras de la verdadera iglesia, y que han expulsado cada vez más a los que todavía profesan la fe, o en parte. Pero no quiere decir que si ha habido una sentencia injusta que eso tenga validez, ¿verdad? Cuando el Papa Juan Pablo II excomulgó a Monsignor Lefebvre porque quiso hacer nuevos obispos para continuar la fe, para continuar la iglesia, pues es sabido que una sentencia de excomunión, cuando no lleva todos los es hecha de una manera injusta o irregular, no tiene valor, así como las condenas contra San Atanasio en su tiempo pues no tenían valor, ¿verdad? No quiere decir que un papa o uno de los hombres de iglesia pueden a veces no usar de manera correcta sus poderes. Puede haber casos, son excepcionales, pero sí los hay, ¿verdad? Por ejemplo, Santa Juana de Arco también fue excomulgada y fue quemada viva incluso, y después y fueron los obispos, fueron los hombres de iglesia de ese tiempo que en su cobardía hicieron eso para protegerse ellos mismos delante de una persecución civil. Entonces debemos reconocer que es difícil llegar a esta conclusión de que hay dos aspectos que hoy están como mezclados y que es una realidad. Entonces la gente simple tiene tendencia a pensar que todo es la misma iglesia, pero son cosas que son contradictorias. Y en la fraternidad también, Monseñor Felé, Padre Schmidberger, han caído en esa ilusión de decir que la iglesia conciliar es la iglesia católica, ¿verdad? Y en la medida que nos alejamos de la iglesia conciliar, estamos alejándonos de la iglesia oficial, pero no hay esa intención ni esa ruptura, porque no seguimos reconociendo que la iglesia oficial existe. Pero si yo pongo todo bajo el nombre de la iglesia católica, entonces voy a tener que seguir las órdenes o la corriente a la que inspira la iglesia conciliar, y voy a poner mi fe en peligro. Bueno, entonces esa es lo que hay que comprender, Monseñor Lefebvre por eso tomó distancia de la iglesia oficial ya desde el principio, al principio que fundó la Fraternidad San Pío X, ¿verdad? No era una intención cismática,
pero sí tomó distancia de Roma, y él lo decía constantemente en sus sermones, en sus conferencias, en el seminario, siempre decía eso, que Roma tiene que volver a la fe, y que por eso mismo nosotros estábamos a una distancia prudente. Siempre fue lo que hizo Monseñor Lefebvre toda su vida, desde que fundó la fraternidad. Entonces, no nos hagamos ideas falsas de lo que es la Iglesia y de cómo funciona la Iglesia, ¿verdad? También la Iglesia es una sociedad visible. Monseñor Lefebvre también habló de ese tema justamente porque ya en su tiempo había quienes comentaban que estábamos fuera de la Iglesia visible, y él hizo una exposición en una conferencia donde dice claramente que la visibilidad de la Iglesia es primero la fe, no tanto la estructura oficial. Entonces él lo dijo claramente. A ver, ¿por qué no habla de eso Monseñor Felé? ¿Por qué no hablan de eso en la fraternidad? Que la visibilidad de la Iglesia está primero en la profesión pública de la fe. Eso, y la autoridad es también parte de la visibilidad, pero al servicio de la fe. Entonces, en la medida que la autoridad se conforma a la fe, y respeta la fe y protege la fe, en esa medida la autoridad es legítima, en esa medida la autoridad tiene el derecho de ser obedecida. Pero si hay una ruptura de la autoridad de la Iglesia, de ciertas autoridades, entonces esas autoridades se están alejando de la visibilidad de la Iglesia. Porque la visibilidad de la Iglesia consiste primero en la fe que es visible, que es pública, que es conocida la enseñanza de la Iglesia. No podemos alejarnos de eso. Entonces la visibilidad de la Iglesia, la gente que es siempre con ese espíritu muy sensible, muy materialista, piensan que es la visibilidad de los ojos, o sea, que yo veo, yo puedo ver al Papa, yo puedo ver a los obispos, pues entonces es visible. No, la visibilidad de la Iglesia es ante todo esa profesión visible, pública, de la fe. La Iglesia se puede reconocer por su fe, y es por eso que es visible, aunque la fe en sí no es visible, pero la profesión de la fe sí. En cierta manera, a la medida que los hombres profesan públicamente, se vuelve visible la fe de la Iglesia. Y ese mismo error pues también lo pasan a las notas de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia, por ejemplo, Monseñor Lefebvre también lo explicó, pero o sea, si uno busca, encuentra, y por qué las autoridades de la Fraternidad San Pío X no tratan de leer o de cotejar estas cosas, no es tan difícil. Están los textos, las grabaciones de todos estos sermones de Monseñor Lefebvre, de sus conferencias, y también él hacía la precisión sobre las notas de la Iglesia, la unidad de la Iglesia. También se puede caer en ese error parecido al de la visibilidad, que la unidad de la Iglesia es ante todo la unidad de la fe, no la unidad de la autoridad. La unidad de la autoridad está al servicio de la unidad de la fe, pero si la autoridad no sigue la fe, deja de pertenecer a la unidad de la Iglesia, ¿verdad? En la historia de la Iglesia hay muchos casos de obispos que eran autoridad, pero del momento que empezaron a ser infieles a la fe, dejaron de representar a la Iglesia. Quiere decir que la fe es antes que la autoridad, y que la autoridad está al servicio de la fe, tanto en el aspecto de la visibilidad de la Iglesia, que en el aspecto de la unidad, de la nota de unidad de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica.
Eso está en nuestro credo que decimos en la misa del domingo. Esa unidad, no debemos sentirnos mal si nosotros tenemos la unidad respecto sobre todo en primer lugar a la fe de la Iglesia. Es histórico, la Iglesia de 2000 años siempre ha tenido la misma unidad de la fe, la misma enseñanza, la misma doctrina, y las autoridades de todos los siglos se han siempre conformado a esta unidad de la fe. Y es lo que les da legitimidad a la autoridad. Lo que le da legitimidad es su sumisión a la fe y su el ejercicio de su autoridad para enseñar esta fe. Es lo que le da autoridad, lo que le da legitimidad a la autoridad, ¿verdad? Pongamos que aun si no pierden los cargos, pero no tienen derecho a ser obedecidos porque están contrariando a la fe. Si un hombre de iglesia viene a enseñarme una herejía, pues yo no puedo seguirlo, ¿verdad? Lutero era un sacerdote y empezó a enseñar barbaridades y entonces perdió legitimidad, ¿verdad? Hasta la iglesia lo excomulgó, pero fue primero porque él negó la fe. Ahora si hay obispos, si hay papas que están cuestionando la fe, pues en esa medida yo no puedo obedecerlos y no falto a la unidad de la iglesia, porque la autoridad no es una cosa absoluta, está al servicio de la fe, al servicio de Dios y de la enseñanza de Dios. También la iglesia es santa. La santidad de la iglesia no se puede concebir sin la doctrina, sin la fe. Entonces cuando uno habla de un santo que era modernista, entonces eso no es santidad. Es sentimentalismo, es un santo que hablaba de cosas de una cierta bondad humana que no estaba inspirada en la fe y que por lo mismo no era santidad, ¿verdad? La santidad de la iglesia está en su doctrina primero, que es santa, la enseñanza de Dios, de Jesucristo, de la iglesia es santa, transpira la santidad. Los sacramentos, los medios de santificación de la iglesia son santos, la Santa Misa, los sacramentos. Y las personas que han practicado y han vivido primero esta doctrina y estos medios de santificación, que son los santos, que están en el cielo y que aquí en la tierra debería haber, alguno por lo menos. Entonces, esa santidad de la iglesia está fundamentada en la doctrina, siempre en la doctrina de la fe. Entonces no hay santidad sin la doctrina católica, sin la verdadera fe. Y cuando se habla de un santo que decía que no tenía la verdadera fe, es un error, no se puede concebir. No se puede concebir una persona santa que no tiene una fe santa, una fe impecable, porque todas las virtudes están fundamentadas en la fe, y cuando se destruye la fe, se destruyen por el hecho mismo automáticamente las virtudes y se convierten en una especie de sentimentalismo, de altruismo humanista. Es lo que hoy vemos en la iglesia oficial. Hay mucho bla 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 de humanismo, y hasta cada vez por el hecho mismo de que no se sigue bien la doctrina, finalmente no se puede practicar la caridad y a veces en lugar de hacer bien a las almas se les hace mal en nombre de una cierta bondad que es modernista. Entonces la iglesia es católica, quiere decir que está hecha para todos los hombres. Todos los hombres están llamados a ser miembros de la iglesia.
Entonces eso también forma parte de las notas de la Iglesia. Y la Iglesia son las 4 notas que son de fe, que están en el credo y que son las notas para distinguir dónde está la verdadera Iglesia. Por eso fueron dadas por el magisterio de la Iglesia, para que podamos distinguir dónde está la verdadera Iglesia. Entonces, ¿dónde está la verdadera Iglesia? ¿Dónde está la verdadera fe? Ante todo. Y lo demás que sigue, pues sí, la santidad, la catolicidad, o sea que Dios hizo la Iglesia para todos los hombres, y por el hecho mismo de ser la obra de Dios, pues Dios ama abarca toda la humanidad, toda la creación. Y la Iglesia es también apostólica, es la misma cuestión, o sea que muchos creen que que nosotros adheramos a la Iglesia apostólica debemos obedecer al Papa sin ninguna distinción. Y la apostolicidad de la Iglesia es sobre todo la doctrina que nos transmitieron los apóstoles, la doctrina. Y es igual como en la unidad, como en la visibilidad, esa doctrina es lo que da legitimidad a la jerarquía, porque la apostolicidad pues también son los obispos que son descendientes de los apóstoles, ¿verdad? Entonces esa apostolicidad es algo real, pero no es el aspecto principal de la apostolicidad. El aspecto principal es la continuidad en la doctrina, en la enseñanza de la fe. Entonces decimos, bueno, la enseñanza de la fe es legítima, pues habrá que verificar si es apostólica, es decir, que viene de los apóstoles, ¿verdad? Pues yo creo en la Santísima Trinidad, sí, porque esa nos la enseñaron los apóstoles. Yo creo en la divinidad de Cristo, sí, porque esa viene de la enseñanza apostólica. Y así, los sacramentos, todas las verdades de la fe, vienen de Jesucristo por los apóstoles. Entonces la fe es apostólica, pero entonces si hay un conflicto entre la doctrina y un hombre de iglesia, ¿qué debo escoger? ¿Escoger al hombre de iglesia o a la enseñanza de siempre? Entonces, en ese caso, la doctrina es principal, ¿verdad? Y Dios hizo los hombres de iglesia, los sacerdotes, como unos custodios, unos guardianes de esa herencia de la fe, y para eso están ahí. No están para crear una nueva iglesia o para cambiar la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Como el Papa Francisco ya está cambiando la doctrina de Jesucristo. Ya no tiene, se considera más importante que Jesucristo, que tiene más poderes que nuestro Señor Jesucristo, porque está haciendo cosas que Jesucristo prohibió, ¿verdad? Jesucristo dijo que él es una ley apostólica de que Jesucristo solo quiso que los hombres fueran sacerdotes, pero ya el Papa Francisco ya está dando a las mujeres los órdenes menores, que son una parte del sacerdocio. Entonces quiere decir que el Papa Francisco pues puede contradecir a nuestro Señor, que tiene tiene más autoridad, ¿verdad? Pero no, Jesucristo, lo que Jesucristo dijo, no se toca. Y si lo hizo Jesucristo, no se equivoca, porque si Jesucristo se puede equivocar, pues entonces uno puede disentir de lo que Jesucristo dijo, pero no, o sea, lo que Jesucristo dijo es para siempre. Si no, estamos casi negando la divinidad de Jesucristo, porque si Jesucristo es Dios, pues no puede equivocarse. Entonces, si yo digo, no, es que en esto Jesucristo ahorita ya no tiene valor en nuestra época, y entonces estamos
como diciendo que Jesucristo es un hombre que lo que dijo era solo para su época de él. Entonces eso es gravísimo, ¿verdad? Entonces la continuidad de la Iglesia es muy importante cuando hablamos de la tradición, porque muchos han ridiculizado este término, pero la Iglesia como tal, sustancialmente, es una tradición. Que Jesucristo es Dios, pues es una tradición. Que la Santísima Trinidad es una realidad, pues es una tradición. Es la enseñanza de la Iglesia a través de los siglos. Entonces, no se puede decir que la tradición está reservada a cierto tipo de gente que es un poco sentimental, que nomás le están pegados a ciertas cosas exteriores. No, la tradición de la Iglesia es ante todo la transmisión a través de los siglos de la enseñanza. Eso es la tradición, la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza de Jesucristo. Eso es la tradición. Bueno, algunos se apegan mucho a algunas congregaciones eclesia, de ahí se apegan a los frufru, a los vestidos, a las cosas puramente exteriores. Eso al límite no es estrictamente la tradición, porque en la época de los apóstoles no usaban sotana, no usaban ciertos vestidos eclesiásticos que fueron inventados más tarde, aunque no digo que sean forzosamente algo malo, pero eso no es lo principal de la tradición, es algo mucho más accidental. Lo que hace la esencia de la tradición es la esencia de la Iglesia. Lo que es esencial a la Iglesia, eso es la tradición. Así que no se puede despreciar la tradición. Si se desprecia la tradición, se desprecia la Iglesia. Jesucristo instituyó 7 sacramentos. Eso es la tradición, que ha sido transmitida, ha sido transmitida por 2000 años de historia de la Iglesia. No tengo derecho a suprimir o a modificar lo que Jesucristo hizo. Entonces, si los hombres de Iglesia están ahí para cuidar esa tradición, para que sea transmitida fielmente, como decía San Pablo, ¿verdad? Yo entregué lo que recibí. Y también decía, si alguien viene y os enseña otra cosa de lo que ya os hemos enseñado, que sea anatema. O sea, no hay que se puede tocar, ni él mismo, el mismo que era apóstol, podía tocar eso que había transmitido. Bueno, entonces hoy se quiere retocar todo, de hecho se ha retocado todo. Entonces hay que tener claro qué es la Iglesia, porque si no, nos reducimos a una sociedad puramente humana, visible, sensible, en la cual todo se rige con una leyes humanas, pero no, la Iglesia es ante todo divina. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y los miembros más importantes de la Iglesia son la Virgen María y los santos y los ángeles del cielo, son los miembros más importantes. Nosotros aquí en la tierra somos una parte de la Iglesia que se llama militante, o sea que es la Iglesia que todavía tiene que pelear, tiene que militar, es decir, que todavía tiene que luchar, porque todavía no está estabilizada en la eternidad, donde ya no habrá nada con que luchar. En el cielo ya es la victoria, ya es la resurrección. Entonces los que están en el cielo ya no tienen, ya viven en paz y en seguridad. Pero aquí en la tierra, la parte de la Iglesia que todavía está aquí en la tierra, pues es la Iglesia llamada militante. ¿Por qué? Porque es la Iglesia que todavía tiene que luchar. ¿Contra qué? Contra los enemigos del alma,
que están en el catecismo y que ya los hombres de iglesia modernos no enseñan eso, no lo hablan de eso, de que la iglesia, los enemigos de la iglesia son el demonio, el mundo y la carne, o si hablan lo hacen de una manera que prácticamente no se entiende, no se comprende bien. Y es el defecto de los católicos liberales, que tienen una especie de ¿cómo se dice?, de alergia por el espíritu militante, por el espíritu de combate, por el espíritu de lucha, y lo que se llama también el espíritu contrarrevolucionario, porque las revoluciones que ha habido desde el Renacimiento son revoluciones anticristianas, tanto el Renacimiento como el protestantismo, el liberalismo de la Revolución Francesa, el comunismo, todas estas son revoluciones contra Dios, contra la Iglesia. Y entonces el espíritu contrarrevolucionario es el que nos explica por qué todas esas nuevas corrientes son malas y están erradas y hay que pelear con ellas. Pero los católicos liberales piensan que todo se puede arreglar por la vía pacífica y no reconocen que nuestro Señor dijo: yo no vine a traer la paz, vine a traer la espada, y que los enemigos son los de tu casa, y etcétera. Entonces nuestro Señor no era pacifista, pero ellos discretamente nunca hablan de esas palabras de nuestro Señor, se hacen los que nunca comentan, ¿verdad? Porque no les conviene, no les agrada. Pero no, es en la misma palabra que se usa en la iglesia para definir esa parte de la iglesia que está todavía en este mundo, se le llama iglesia militante, guste o no. Entonces, cuando nosotros decimos sí, es que la iglesia es algo positivo y hay que estudiar lo que es positivo. Lo negativo no, pues no es así. Nuestro Señor nos habló del problema del misterio del pecado, el misterio de iniquidad, y en el Apocalipsis se describe de una manera grandiosa ese combate entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, del pecado, del demonio, que están peleando, que hay un real combate. Entonces, si los católicos liberales piensan que todo es bonito, que todo se arregla de una manera bonita, pacífica, con sonrisas y todo es color de rosa, pues están en una ilusión y están contradiciendo la enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ciertamente la Iglesia tiene varios aspectos, pero hay algunos que son principales, ¿verdad? Que el principal, que de cuál depende todo, es la pureza de la doctrina, ¿verdad? Que es combatida por los enemigos de Dios, y que los católicos liberales no hacen nada porque creen que Dios debe hacer todo, que las cosas se arreglan solas y hay que esperar a que Dios arregle los problemas. Entonces no son militantes, no son dignos de ser miembros de la iglesia militante, porque no quieren combatir. Y a la primera crítica que se hace contra todo esto, ellos tienen una especie de alergia y dicen: no, es que ya está faltando la caridad, ya es un mal hablado, no tiene paciencia, está haciendo propósitos fuera de lugar, no es políticamente correcto, etcétera. Entonces esa es la mentalidad de los católicos pacifistas, que son liberales. Entonces el pacifismo es algo malo, el demonio no es pacifista, ¿verdad? El mundo no es pacifista, siempre ha tratado de ahogar a la iglesia, de destruirla, y la carne tampoco. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo tendencias al mal, tendencias al pecado, y siempre tenemos que estar luchando, porque si no,
nos vamos a dejar llevar por las pasiones, entonces siempre hay que estar reaccionando y es un combate constante. También la iglesia se dice que tiene propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos ya de la visibilidad, pero también son tres más, son 4 propiedades de la iglesia: visibilidad, perpetuidad, indefectibilidad e infabilidad. Entonces, esas propiedades, curiosamente, ya no se habla, nadie comenta. ¿Por qué este silencio en los hombres de iglesia? ¿Verdad? Son perros mudos, como decía San Bernardo, porque un perro está hecho para dar la alarma, para proteger la casa, y un perro mudo es un perro que no hace su trabajo. Entonces, San Bernardo llamaba a los hombres de iglesia que no dicen nada, que se callan, que guardan silencio, los llamaba perros mudos. Entonces, ¿por qué ya no se predica sobre las propiedades de la iglesia? ¿Verdad? Visibilidad, ya la expliqué. Después está la perpetuidad, quiere decir que la iglesia no será destruida, no puede ser destruida, puede ser disminuida, puede ser perseguida, puede ser bajar a ser pocas personas, ¿verdad? Pero no puede ser destruida. Quiere decir que va a durar siempre, ¿no? Perpetua. La indefectibilidad es que la iglesia no puede perecer, no puede morir, por decirlo así, no puede dejar de ser a ningún momento, porque Jesucristo dijo que su iglesia no sería destruida. Entonces es indefectible. Aún si una gran parte de los miembros de la iglesia hacen defección de la iglesia, siempre habrá alguno que quedará. O sea, la iglesia es indefectible. No es cuestión de número, no es cuestión de que hay muchos o que hay pocos, no. Es una cuestión que la iglesia existirá siempre, aun si se reduce a un pequeño número, ahí está la iglesia. Pero siempre habrá ese número, ese pequeño número siempre existirá. Aunque se esconda, así como en el tiempo de las catacumbas, los católicos se escondían, los verdaderos católicos. Y después la otra propiedad de la iglesia es su infabilidad. Es decir, que la iglesia es infalible cuando en la iglesia se cumplen las condiciones de la infabilidad. Por ejemplo, cuando la iglesia es una definición ex cátedra, cuando la iglesia, los hombres de iglesia hacen enseñan la fe en unión con el Papa y hacen una definición, en ese caso sí hay infabilidad, ¿verdad? Y se puede verificar esta infabilidad porque todos los obispos de todos los siglos, en todos los lugares, en todo el mundo, siempre enseñaron lo mismo. Y en ese sentido pues, se ve que la iglesia es infalible porque siempre ha enseñado lo mismo. Pero desde hace unos años ha habido un cambio, pero ya esta doctrina que hay hoy en la iglesia conciliar, pues primero no es de todos los tiempos, es solo de un periodo. Quiere decir que hay una ruptura y por lo mismo no es infalible. No es infalible porque no enseña lo que siempre en todos lados y por todos se creyó, ¿verdad? Entonces es una novedad, es una nueva enseñanza, una nueva doctrina, una nueva religión. Pero pese a los que defienden a esta iglesia conciliar, siempre, a pesar de todo este conciliarismo, ha habido siempre católicos que defienden la verdadera fe. En todos estos años no ha faltado hombres consagrados, y Monseñor Lefebvre fue el primero, que han seguido enseñando la enseñanza de siempre, sin rupción, sin ruptura, ¿verdad? En armonía con la enseñanza de los papas preconciliares que combatieron el modernismo, que combatieron las herejías, guste o no
al espíritu conciliar, al espíritu ecuménico, al espíritu liberal, de falsa caridad, de pacifismo. Y también los poderes que la Iglesia ha recibido de Cristo son los poderes que Jesucristo recibió cuando Él se hizo hombre, cuando el Verbo se hizo hombre, por el hecho mismo. Este hombre es sacerdote, por ese hecho mismo este hombre es profeta, y por el hecho mismo este hombre es rey. O sea que este niño que nació en Belén, pues al tener esa unión hipostática con la divinidad, por el hecho mismo era el gran sacerdote, el gran intermediario entre Dios y los hombres, y eso es un sacerdote, un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces Jesucristo era el sacerdote por excelencia, que hace participar a los sacerdotes de su sacerdocio. Entonces al sacerdote, los obispos participan al sacerdocio de Cristo, pero Jesucristo es el gran sacerdote. Por el hecho mismo que este niño es Dios, pues también es profeta, porque estaba unido con la divinidad y sabía, y su enseñanza era verdadera, su enseñanza era la verdad, era profeta. La palabra de Cristo es la enseñanza por excelencia, que no puede ser reemplazada por este Papa Francisco. No puede pretender de tener el mismo nivel de sabiduría que Jesucristo, y no debería permitirse de contradecir a nuestro Señor. Y la enseñanza de los papas es simplemente custodiar lo que Jesucristo nos dijo, nos enseñó y nos dio. Y también este niño, por el hecho de ser Dios, pues es rey de toda la creación. Jesucristo rey, Cristo rey, ¿verdad? Esos tres poderes que Jesucristo tenía como sacerdote, como profeta, porque como sacerdote nos transmitía la gracia, la santidad; como profeta nos transmitía la verdad; y como rey, pues nos transmitía sus órdenes, sus decisiones. Y estos tres poderes Jesucristo los transmitió a su iglesia. Por eso se dice que la iglesia tiene tres poderes: santificandi, docendi et regendi. Santificandi es el poder que la iglesia tiene de santificar, que viene de Jesucristo sacerdote, que instituyó los sacramentos, que instituyó la Santa Misa. Entonces el poder de la iglesia es de santificar, pero no de modificar esos medios que Jesucristo nos dio para salvarnos. Entonces la iglesia no puede tocar esos medios de santificación. Los puede usar, pero no modificar. El poder de la iglesia de docendi es el poder que la iglesia tiene de enseñar. Es el magisterio de la iglesia que la iglesia recibe de ese poder de Jesucristo, en tanto que es profeta, en tanto que Él es el que enseña la verdad. Y la iglesia siempre tuvo esa preocupación de ser fiel a la enseñanza de Jesucristo, y como decía San Pablo, yo transmití lo que recibí, ¿verdad? Y si alguien os dice algo diferente de lo que hemos enseñado, que sea anatema. Aun si nosotros mismos os enseñamos otra cosa diferente, que seamos anatema. Es lo que dice San Pablo. Entonces la verdad de Cristo nadie la toca, nadie la puede tocar, ¿verdad? Pese al Papa Francisco. Y después el poder regendi, el poder de regir, de ordenar, de mandar, que viene de Jesucristo como Rey, y que Él ha transmitido ese poder a la iglesia de dirigir las almas al cielo, no dirigir las almas para capricho de un hombre cualquiera, no, es la voluntad de Jesucristo de que la iglesia lleve las almas al cielo, que las almas son las ovejas que deben obedecer a los pastores, mientras estos pastores no se apartan
de la fe. Entonces, esa es la realidad. Entonces la Iglesia, esos poderes que tiene, no los puede usar de una manera caprichosa, ¿verdad? Porque los sacerdotes, los hombres de Iglesia son como unos embajadores de Dios, como unos representantes de Dios, pero no son Dios. Es como si un rey enviara un embajador a otro país y le dijera, pues tú vas a decir esto, vas a transmitir mi mensaje a este país. Entonces, si este embajador cambiara las palabras de este rey, cambiara la voluntad de las disposiciones de este rey, pues este embajador sería un usurpador, sería una persona que no tiene legitimidad porque está faltando a su misión. Así, los hombres de Iglesia no son propietarios de la Iglesia, son simplemente representantes, embajadores que están ahí para transmitir nada más, con fidelidad, y explicar lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, los poderes de los hombres de Iglesia están dirigidos más bien para bien de los fieles, a las personas que son católicas, y para, si se presenta la oportunidad, pues salvar a todas las almas del mundo, si aceptan y se convierten a la verdadera Iglesia. Pero la misión de la Iglesia es sobre todo apacentar a las ovejas. Es lo que dijo Jesucristo a San Pedro. No no decir, tú te vas a transformar en una especie de hombre mundano, que va por aquí, que va por allá, que no predica el Evangelio y que es una especie de personaje humanista que está en todos los eventos mundanos de la tierra y sin predicar la enseñanza de la salvación. Es lo que se ha transformado el Papa Francisco, que es un hombre, un personaje mundano que es un personaje humanista, que hace discursos en los cuales no habla de Dios, y que se ha vuelto realmente el vicario de Cristo. Hasta últimamente dijo que esa expresión no le gustaba. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está usurpando un puesto que él no quiere representar como debe ser. En la primera misión de los pastores es instruir a los fieles. La primera misión de los pastores es proteger a los fieles, ¿verdad? Santificar, enseñar, regir. Entonces, cuando un pastor no hace eso, pues se convierte en un perro mudo, se convierte en un usurpador. Así que es una desgracia, ¿verdad? Que ver que esa ceguedad, pero en nuestra época nunca había sido tan rara la verdad. Ahorita es muy difícil encontrar la verdad como es, encontrar toda la verdad. Entonces hay una gran carestía de verdad, hay una gran carestía de gracia, porque ya los verdaderos sacramentos son raros, ¿verdad? Hay una gran carestía de buenos pastores. Entonces, no puede, hay católicos que se dicen tradicionalistas y aún si ven toda esta carestía que hay de sacerdotes, de Santa Misa, y bien están siempre comparándose a los demás, quieren ser los mejores en lugar de abandonar esas pequeñas ambiciones personales para servir a Dios y a la Iglesia, porque cuando una casa se está quemando, cuando una persona se está ahogando, yo tengo que olvidar esas pequeñas cositas personales, y lo que debo hacer primero es ir a apagar el incendio o a salvar a esta persona que se está ahogando. Pero hay personas que saben que hay esta crisis tan tremenda en la Iglesia y todavía están apegados a sus pequeñas
su pequeño amor propio, a sus pequeños privilegios, a sus pequeños gustos, y nomás están viendo en qué lugar están y si ellos son considerados y si son considerados mejores a los demás. Eso es imperdonable. Una persona que está viendo cómo está el mundo, cómo está la iglesia y pospone esas cosas, esas prioridades por su pequeña ambición personal, su pequeña vanidad, es una cosa, es un pecado imperdonable esa mentalidad. Y por eso la iglesia no avanza, porque los católicos están siempre, algunos católicos, no todos, están siempre con ese espíritu mezquino, esas pequeñas envidias que no permiten que sobre todo en esta crisis tan tremenda, tan horrible, no dejan hacer ni hacen. Entonces Dios nos libre de esta mentalidad que tiene un gran castigo de Dios, porque no se puede uno permitir cuando hay toda esta carestía de sacerdotes, de sacramentos, de carestía de la verdad, que está uno pensando en otras cosas, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Esa tibieza de los católicos es la que ha llevado a esta crisis, y grandes cuentas serán pedidas a todas esas personas, incluso sacerdotes que han siempre pospuesto todo por su comodidad, por su bienestar, ¿verdad? Y no han sacrificado su bienestar por lo que es prioritario, ¿verdad? La salvación de las almas, la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Entonces están pensando en tonterías, en mezquinidades, cuando no es el momento ni es la prioridad. Así que Dios nos libre de esa mentalidad. Recordemos, para terminar, que en esta semana fue la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo. No olvidemos en rezar y rezar mucho el rosario. Les aconsejo decir los 15 misterios, de hacer todos los días la comunión espiritual, la confesión espiritual, todos los días hacer convertirse bien, de portarse bien, todo aquello que tenemos que está mal, que consideramos que debemos convertirnos, pues de una vez hacerlo, porque estamos tal vez a las puertas de un gran castigo todavía peor, y no podemos estar ahí con los brazos cruzados. Es una responsabilidad a aquellos católicos que no saben ser generosos y que nada más están esperando recibir y no saben dar. Hay que saber dar ahorita, saber dar a Dios, a la iglesia, a las almas. Es el momento de posponerse a sí mismos y pensar en la iglesia y en la gloria de Dios primero. Ave María Purísima, sin pecado concebido.